Ahí sí. Recording in progress. Ya. Bueno, buenas tardes. También bienvenido, Daniel, como clase de prueba. La pregunta que hago siempre, pues, ¿hay algo que quieran plantear ustedes antes de que me ponga a hablar yo? ¿No? Ya. Entonces, vamos con el tema de hoy día. Les compartí un texto que yo diría que es bastante referencial. Ahí si hay un celular por ahí que esté encendido, les recomiendo que lo... ¿No? ¿Y de dónde era eso? No. Les digo que el texto es bastante referencial porque nos vamos a ir más allá de lo que plantea Jon Kabat-Zinn. Y solamente me quiero quedar con casi el título y lo primero que dice. El título dice, refiriéndose al mindfulness, dice, el trabajo más difícil del mundo. El mindfulness, el trabajo más difícil del mundo. Una práctica que además él recreó en la modernidad, digamos, lo tomó del budismo, y que se supone que gente de todo el mundo, podríamos decir miles de personas, no sé si millones, pero dijimos miles de personas, se acercan a él para relajarse, para conectarse. Entonces él, en uno de sus libros más importantes, dice que es el trabajo más difícil del mundo. Entonces parte diciendo, creo que debo decir desde el mismo comienzo, y de nuevo en el espíritu de una total sinceridad, que el cultivo del mindfulness es el trabajo más duro del mundo. Así comienza con ese capítulo. Y ahora vamos desenrollando el hilo, digamos, para por qué está diciendo esto este señor. Parece una verdadera locura. Cuando practicamos, hay varios momentos en que podemos conectar con esto. Creo que... No lo voy a decir así. No, me censuré. Cuando hacemos Shavasana, ¿sí? Hacer Shavasana es estar extendido en el suelo. Entonces, los yogis, como les he contado en otras ocasiones, muchos dicen, no sé si serán todos, no me atrevo a decirlo, que Shavasana es la posición más difícil del yoga, que es mucho más fácil estar de cabeza que estar en Shavasana. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que el mindfulness es la actividad más difícil del mundo y estar en Shavasana es la postura más difícil que ponerse de cabeza? Y entonces, aquí viene la profundidad del tema. Estar en Shavasana es fácil como postura. Más bien que el cuerpo esté en Shavasana es fácil. Lo que es súper difícil es que la mente esté en Shavasana, que se entregue al contacto con el suelo y que no esté dando vueltas, y aceptar incluso un rato de estar extendido sintiendo el suelo. Voy un pasito más hondo. Estamos en una época donde el rendir es como que lo que se llama la revolución industrial, ¿cierto? En términos históricos, entró a la vida de las personas. Entonces el rendir, el producir, el funcionar, el estar en actividad es muy bien visto, o es muy... ¿cómo se dice? Es muy premiado socialmente. Una persona que trabaja mucho, el que trabaja hora extra, el que consigue cosas, el tipo que... Incluso hay unos términos, ¿cómo se dice? En medio entre los zorrones, ¿cierto? Que dice, eres máquina, le dice, ¿cierto? Máquina. A la gente que trabaja en una empresa, ¿cierto? Se le dice, ¿cómo se le dice en términos?
No, claro, hoy día se dice colaboradores, pero era recurso humano, ¿cierto? Claro, era como, también que es un concepto como de ese tipo, el funcionar, estoy funcionando bien, soy multitarea, como que fuéramos ya entrando como en lo digital, ¿verdad? Entonces, cada vez funcionamos como máquina, cada vez tenemos más incorporado ese funcionar. Y todo lo que es contemplativo, que es lo que es detenerse y simplemente sentarse a sentir como en Shavasana o pensar, no va con estos tiempos, va contra estos tiempos. Mucha gente que viene acá de prueba, no mucho, algunos, no sería injusto porque igual hay un filtro, ahí es alguien que le tiene que interesar el yoga y que esté en una búsqueda, pero sí me ha pasado gente que podría decir, no es literalmente, pero que ha salido más o menos arrancando. Porque realmente la experiencia de estar solo, contigo mismo, en silencio, un rato, puede ser intimidante. Y acá viene la parte más entretenida de esto que les quiero decir. Esto es tan claro, pero tan claro, que en este libro, que se lo recomiendo mucho, que me lo regaló la Pati, que es de Nazaret Castellano, la neurocientífica española, que se llama El puente donde habitan las mariposas. Ella cuenta un experimento que hicieron unos investigadores y que publicaron en la revista Science, que es súper revista, así como top, ¿cierto? El año 2014. Y les voy a contar el experimento porque yo quedé impresionado lo que cuenta ahí. Resulta que estos tipos agarraron a algunos estudiantes universitarios, gente de la universidad, como un grupo de control, cuando se hace una investigación, un grupo de control, ¿cierto? Y eran hartos, y les dijeron, los metieron a una sala blanca, sin ningún estímulo, y le dijeron, mire, lo que tiene que hacer usted es pensar. No, acá no hay nada, no tiene nada en que distraerse, trate de no distraerse, simplemente dedíquese a pensar. Listo. Terminó el experimento y le preguntaron a los participantes, bueno, ¿y cómo les fue? ¿Pudieron mantenerse? ¿Pudieron quedar pensando? Y la gran mayoría dijo que no habían sido capaces y que se distraían permanentemente, a pesar de que no había ninguna distracción, y que además el ejercicio les había sido desagradable. Pequeño detalle, y hago la pausa que propone ahí Nazaret Castellano. ¿Saben cuánto rato les pidieron que estuvieran así? 6 minutos. 6 minutos. 6 minutos. Sí, 2014. Entonces, después estos tipos llegaron y dijeron, bueno, estos investigadores no puede ser, a lo mejor aquí hay algo malo, a lo mejor esta situación era muy intimidante, esto del blanco podía traer algunas evocaciones de, no sé. Entonces dijeron, bueno, cambiemos el asunto y permitámoslo que la gente lo haga en su casa, ¿cierto? Estos mismos 6 minutos en su casa. No tenían que conectarse a internet, no tenían que distraerse en otra cosa. Entonces, de nuevo, el mismo porcentaje, y además un porcentaje grande, dijo que no se habían aguantado y se habían metido a internet o se habían metido al celular y todo lo demás. Por lo tanto, no era eso. Los tipos no podían creer el resultado que estaba dando esta cuestión, entonces hicieron el experimento 10 veces. Después dijeron, no, esto no es normal, entonces agarraron a otra gente, dijeron a lo mejor los universitarios, como son jóvenes, o cualquier divagación al respecto, y entonces agarraron a gente común, o sea, se dedicaron a buscar gente común, no sé si de la calle, pero eligieron así como al azar, el resultado el mismo, exactamente el mismo. La gente encontraba tremendamente desagradable detenerse a pensar, sin distracción. Y el sumum, ¿cómo se llama? El intento 10, que fue el último, fue más radical. Juntó a un grupo de personas nuevamente y les dijeron, miren, hay 2 opciones. Siéntese 15 minutos esta vez, 15 minutos. Nosotros acá meditamos 20 y tantos minutos en promedio. 15 minutos. A pensar.
Tiene que estar sentado y dedíquese a pensar, a reflexionar. Pero tiene la opción que le podemos dar una pequeña descarga eléctrica, es dolorosa pero súper cortita, ¿cierto? Entonces tiene los 15 minutos para pensar o tiene la descarga eléctrica. El 68% prefirió la descarga eléctrica. No era que le pusieran una cuestión y quedaran... No, era una pequeña descarga, un pequeño dolorcito, así como un pinchazo, ¿cierto? Prefirieron el 68% el pinchazo. Es contundente e increíble. En eso estamos. Vivimos, podríamos decir, estamos viviendo la era de la distracción. Queremos estar distraídos. No soportamos no estar distraídos. Y este aparatito es el rey, ¿cierto? La verdad, a mí me encanta la tecnología, encuentro bacán, o sea, estamos haciendo la clase, y ahí está la Sara, ahí está la Pamela, ¿cierto? Integrada esta cuestión, fantástico. Pero es indudable que algo está chirriando, y está chirriando mal. Ojo, la investigación es del 2014, estamos en el 2026. ¿Cómo será ahora? Yo creo que es aún más insoportable para la gente estar en silencio. Aún más insoportable estar en silencio. Lo loco es que planteado desde el mindfulness, desde la mirada del mindfulness, si no estamos en contacto con nosotros mismos, que el mindfulness hace, claro, el mindfulness te llama a observar los pensamientos y a observar el momento presente, ¿verdad? Pero en el fondo, si estás distraído, lo que plantea el mindfulness, si estás distraído y puedes vivir la vida distraído, o sea, con este ejemplo y esta investigación está claro que podemos vivir la vida distraído, es como que no estuviéramos viviendo, o sea, es muy dramático, tenemos que estar en permanente estado como... ¿Ubican el libro El Mundo Feliz? Sí, claro, que habla que los habitantes de, no recuerdo si tenían nombre el lugar donde están, pero viven permanentemente con una droga que los mantiene feliz, que es el soma. Claramente ni siquiera eso tenemos, porque tenemos una sociedad súper deprimida, pero tenemos un lote de invitaciones para distraernos, ¿sí? Y no estoy hablando en contra de estas cosas, estoy hablando de la exacerbación de no poder, del apego a estas cosas, desde el streaming, desde las redes sociales, desde todas, desde las vacaciones, desde siempre, para distraernos. La sociedad de la distracción, lo podría decir el filósofo Byung-Chul Han, pero no me quiero poner como academicista, reforma esa cuestión, pero él habla de la sociedad del cansancio, habla de todo esto que está ocurriendo, que sin duda tiene que ver con esta cuestión. Entonces, ¿qué nos está pasando que no estamos viviendo? Y esta práctica, sin duda, el puro hecho de tener la intención de estar 20 minutos en silencio con nosotros mismos, tenemos que tener claro que somos unos privilegiados, no porque lo hagan acá o porque vengan acá, no. Por tomar conciencia de darse ese tiempo en su casa. El puro hecho de estar en silencio y escuchar un rato y parar un rato es totalmente contracultural y revolucionario. No lo digo revolucionario desde el punto de vista político, lo digo revolucionario desde el punto de vista contracultural. Vamos contra lo que está ocurriendo. Así que eso es lo que estamos trabajando acá. Eso. No sé si quieren plantear algo. Sí, te voy a pasar el micrófono para que te escuchen las chicas. Sí, no, reflexionaba yo de lo que estás diciendo, que el estudio es del 2014.
Estamos en 2026, evidentemente que los algoritmos han mejorado un montón para mala suerte de nosotros. Claro, porque cada vez nos ofrecen o nos muestran más de lo que nos llama la atención y la máquina lo sabe perfecto. Perfecto, perfecto. Y claro, además estos gallos que trabajan en los algoritmos hacen uso de la ciencia a diestra y siniestra. Acá la neurociencia es utilizada, eh, yo creo que a la siniestra, justamente para tenernos pegados todo el día. Yo agradezco la oportunidad que tengo de, de haber sido traído acá, porque no es que yo haya venido, a mí me trajeron. ¿Ya? Pero claro, también en el sentido de que había una búsqueda anterior de justamente de calma, de tranquilidad, de paz. Eh, y bueno, esta práctica pienso yo que ayuda, o al menos a mí me ha ayudado un montón. Los miércoles duermo increíble. Sí, eso. Así que yo creo que la cuestión debe estar peor. Sería interesante ver la versión 2024 o 2026 de ese mismo estudio. Sí. Sí, sería muy interesante. Eso. Gracias. Tenlo ahí, si quieres, ahí te lo pido, pues no hay problema. ¿Alguien más quiere decir algo? O Pamela o Sara en la casa. No es obligación hablar, por supuesto. Eh, Sara quiere hablar. Sí, Sara, ¿sí? sí. Te escuchamos. Mira, yo creo que dando el texto este, uno logra reflexionar. Yo soy una persona que soy muy inquieta eh, y me cuesta estar como en calma. Hacía mucho rato que andaba buscando un tema que me pudiese envolver, digamos. Es difícil. Como estamos ahora, la actual, y las formas de trabajo, las exigencias del entorno, hace que sea complejo. Pero si uno ingresa en la práctica y es como constante, logras, o yo por lo menos lo he visto por interno, que a mí me sirve mucho, me desconecta, eh, tra- duermo muy bien. O sea, ya ahora hay 2 días de semana que duermo súper bien. Antes era uno, ahora son 2. Pero creo que es una práctica que hay que profundizarla y a lo mejor hacerla durante el día en forma consciente, un rato en el lugar que estés, unos 5 minutos, conectarte con uno mismo y como que te cambia la perspectiva. Por lo menos lo que me ha pasado a mí. Así que agradecida. No, gracias a ti. ¿Pati? Sí, a raíz de lo que dijiste tú del SOMA y de las tecnologías, se me vino a la cabeza la reflexión de lo que está pasando también con las IA. Y, y yo encuentro más como espeluznante el ejercicio que hicieron con todos estos grupos controles, porque me gustaría verlo también en generaciones que vienen, porque con la IA hay una alta probabilidad eh, de ir perdiendo además el pensamiento analítico, porque se está descansando mucho en las IA y la IA es una máquina finalmente, entonces que al final como sea es una máquina, y, pero se está como masivamente entendiendo que es como la panacea, que hay que preguntarle cosas para que te responda, y en verdad no es tan así, o sea, la IA se equivoca, la IA te dice cosas y todo, pero hay gente
nosotros lo vemos con nuestro hijo, porque a veces es como, no, pero es que se lo dijo la IA, ya, pero la IA es una máquina, así como, y refutar y refutar y refutar. Entonces creo que eso es como súper espeluznante, porque si más encima no puedes estar contigo mismo y más encima empiezas a perder pensamiento analítico, eh, es grave. O sea, es grave, o sea, es como un mundo, es como el mundo feliz de Huxley, así como que a dónde vamos en el fondo, ¿cachai? Entonces como que estas prácticas eh, eh, no pretende ser un soma, pretende ser de volver a ser humano finalmente y a vivir la vida, que siento que eso es algo que no se puede perder y no se debe perder. O sea, que uno debiera como, como internalizarlo y vivirlo con más responsabilidad, por así decirlo. Eso. Ujú. Gracias. De Tesla yo te lo pido después. Bueno, en realidad de todo lo que dijeron me dan ganas de hablar un montón, pero no puedo, porque no comeríamos el tiempo de la práctica. Lo único que sí los invito, ya que hablamos de esto y reflexionamos sobre esto, ojo cuando hagan el yoga y sobre todo cuando hagan la meditación. Dense cuenta cómo a mí me pasa, por supuesto que me pasa a mí, no estoy exento en nada, de cómo, fíjense la mente, cómo está evaluando todo el rato la meditación, diciéndole si están meditando bien, si están meditando mal, si están muy distraídos. Eso es parte del problema en el que estamos. Y agradezcan a su mente de alguna manera figurativa el que se distrae y poder, como conversábamos ayer, dar un poquito el paso hacia atrás, de observar la mente y que sea lo que sea. Acá no hay rendimiento, nadie tiene que rendir, nadie tiene que tener una buena meditación. No tiene ni un sentido. Entonces, obsérvense en el simple acto de la contemplación, de estar en silencio, observando su respiración, observando sus pensamientos. No hay nada más que hacer. Yo creo que podemos dar un pasito en eso, en esa observación. ¿Ya? Ya, pues. Vamos al yoga y vamos a comenzar en la postura de Vajrasana hoy día, la postura del diamante. Voy a apagar una luz. Esa. Entonces, disculpen. Vayan cerrando los ojos. Vayan cerrando los ojos. Respirando profundo. E inmediatamente, si abrimos la percepción, van a aparecer cosas. Si abrimos la curiosidad natural de la mente, podemos comenzar a indagar sensaciones, cómo está la temperatura en las diferentes zonas del cuerpo, en los glúteos, en las manos, en las orejas, en el cuello. ¿Cómo están las sensaciones corporales?
¿Hay alguna zona que duela un poquito, que moleste? ¿Hay alguna zona que se sienta agradable? ¿Hay una zona... ¿Qué zonas del cuerpo pesan? En Vajrasana lo evidente es los talones con los glúteos, pero pesan las manos, pesa la piel de la cara. ¿Qué pesa? Pueden pesar los labios, las orejas, el pelo. ¿Y con qué emociones llegamos a esta práctica? El corazón. Y la actividad mental. La mente nunca calla, nunca está en silencio. ¿En qué está su mente ahora? Y yo solamente di guía, mostré pasitos. Abran la percepción a todo durante un instante. ¿Qué más descubren ustedes? En ese silencio contemplativo tan contracultural en el que estamos practicando ahora. Sientan su respiración y también sean curiosos con su respiración y curiosas. Y con mucho cuidado, primero en la intención, preparándonos, en la actitud, vamos lentamente a movilizarnos para ubicarnos en la postura de Chakra Vakasana 1 o postura de la mesa. Abriendo los dedos de las manos a la altura de los hombros, las rodillas a la altura de las caderas, y hacer algunas respiraciones profundas que estimulan las zonas del cerebro que tienen que ver con la conciencia. Y para la práctica nos marca un paréntesis. Sientan la distribución del peso del cuerpo, texturas, pesos que estén bien distribuidos en la parte de atrás, en la parte delantera. Y cuando estén preparados, inhalando, vamos a comenzar a bascular la pelvis. Vértebra a vértebra nos vamos arqueando. Y luego exhalando pelvis hacia el vientre,
y vértebra a vértebra partiendo desde el coxis en una onda que va avanzando. Al final de la exhalación cerramos la postura. Repetimos, pelvis que sube hacia el cielo primero, cuando comienza la inhalación y se van plegando las vértebras, avanzando como una bolita que va avanzando por la columna, de la lumbar a la dorsal, a la cervical, al final de la inhalación. Y otra vez, exhalando pelvis hacia el ombligo. Y se va plegando lumbar, dorsal, cervical al final de la exhalación. Continúen con su guía, haciendo repeticiones. Y luego de algunas repeticiones llevamos los codos donde estaban las manos, pasando a la fase 2 de Chakravakasana. Las palmas quedan en postura de canto mirándose, siempre los codos a la altura de los hombros, las rodillas a la altura de las caderas. Otras respiraciones profundas. Para hacer la transición. Y retomamos el movimiento de onda, inhalando la pelvis, bascula hacia el cielo, vértebra a vértebra avanza por toda la columna, y cuando va a la altura de los hombros podemos opcionalmente abrir las manos al final de la inhalación. Y luego pelvis bascula hacia el vientre, de abajo hacia arriba, vértebra a vértebra, cierre, y podemos acompañar con las manos el cierre llevando las palmas hacia el suelo. Inhalando, comienzo del viaje del arqueamiento progresivo. Termina la inhalación, de abajo se empieza a cerrar la columna. Exhalación. Hagan las repeticiones que gusten de este movimiento, recordando que no estamos haciendo una figura, sino que estamos desarrollando conciencia corporal. Y luego de algunas repeticiones vamos a llevar la frente al suelo. Retrocedemos los glúteos hacia los talones y estiramos los brazos hacia adelante y las manos. En una postura que a mí me gusta mucho porque es de inmovilidad y al mismo tiempo de entrega, de ceder. Es la gravedad la que actúa y nosotros solo tenemos que darle permiso para que el tronco vaya cayendo de a poquito y tener la confianza de que nada va a pasar. Incluso si sienten que bajó harto el tronco, pueden adelantar un poquito más las manos
Y cuando quieran dejar la postura, no necesariamente ahora, vamos hacia Vajrasana dando pasitos con las manos hacia atrás. Siempre repito esta instrucción, pero es tan importante. Dense el tiempo de ir sintiendo cómo vértebra a vértebra volvemos a la verticalidad y mantengan la cabeza abajo todo el rato, incluso cuando la columna esté derechita. Y cuando sientan el cuerpo equilibrado, la mirada al frente. Cada pausa en esta secuencia en Vajrasana es un momento de escucha, de observación simple, no pretencioso. Respiración profunda. Y volvemos a la postura de la mesa. Sentimos la postura. Aunque ya la hicimos y estuvimos en esta entrada, observemos qué hay de distinto en esta oportunidad. Siempre es distinto. En la textura, en la temperatura, en lo que nos damos cuenta, en la respiración. Y cuando estemos preparados, preparadas, yo les recomiendo que estén como en el inicio del mat, porque vamos a retroceder la rodilla luego. Entonces, pónganse al borde del mat. Y cuando estén preparados, preparadas, adelantamos un pie. El que prefieran. Sostenemos suavemente los dedos que mantienen el equilibrio del cuerpo. Fíjense que la pierna esté en 90 grados. Es la instrucción más importante para evitar lesiones. Que haya espacio entre las dos piernas. Y con sumo cuidado, con más cuidado que nunca, vamos a retroceder la rodilla de a pasitos, la que está atrás. Hasta que sintamos la activación del músculo iliopsoas, el largo músculo que va de la cadera al muslo. Y cuando sintamos la activación de ese músculo, lo que necesitamos intensificarlo, sin que sea exagerado, podemos enganchar los dedos del pie atrás o mantener el empeine extendido. Abrimos el pecho hacia adelante y el corazón hacia adelante con la mirada. Y una instrucción que estoy dando últimamente: suelten la pelvis, dejen que la gravedad se sienta en la zona pélvica. Hay gente que prefiere también intensificar poniendo una mano o dos manos arriba de la rodilla, es opcional. Y lo más importante, ojos cerrados, respirar y sentir. Y cuando ya sea suficiente,
Retrocedemos los glúteos. Perdemos los 90 grados del pie, la pierna que está adelante, pero queda en 90 grados la que está atrás. Y quedamos como en una postura neutra un instante. Hacemos una respiración profunda ahí también. Sentimos la postura neutra, relajamos el cuello, los hombros. Y vamos a la fase 2, que también es ir dando pasitos, pero con el pie que está adelante. Hasta que sintamos la activación en el muslo del isquiotibial. Y cuando lo sintamos, apoyamos el talón y traemos los dedos de los pies apuntando hacia nosotros. Y nos quedamos en una nueva escucha, abriendo el pecho, la mirada al frente y el corazón. Vean las zonas que estamos tensando innecesariamente, a lo mejor en los dedos, en el rostro, y entren en lo que les regala el asana. Y cuando lo quieran dejar, se hace súper delicadamente, dando un giro hacia el pie que está atrás, como un tornillo, para quedar apuntando en Vajrasana hacia el lado totalmente contrario. Y como les decía, estas pausas de Vajrasana, de la postura del diamante, son estaciones de escucha, de observación. De un camino que no tiene meta. Y vamos a volver a la postura de la mesa. Recuérdense ubicarse en el borde del mat, donde inicia el mat, para que la rodilla no les quede después tocando el suelo, que puede ser incómodo. Rodillas a altura de las caderas, incluso un poquito más abierta, manos, dedos extendidos a la altura de los hombros. Respiración profunda. Y adelantamos la pierna que no hemos trabajado. Recordando que ese pie no quede más adelante que la altura de las manos, que esté en 90 grados. Espacio entre las dos piernas. Evitar la presión excesiva de las manos hacia adelante. Y comenzamos los pasitos de la rodilla que va retrocediendo hasta activar el psoas. Algunos necesitan harto, otros poco. Hay que respetar el cuerpo que tenemos. Y cuando ya la intensificación es la que necesitamos, y enganchamos los dedos de los pies o los extendemos, da lo mismo.
Abrimos la mirada, el pecho y el corazón. Relajamos la pelvis. Y entramos en la fase estática. Nos quedamos el tiempo que necesitemos y cuando salgamos recordamos que hay un momento neutro en que retrocedemos los glúteos, se pierden los 90 grados de la pierna adelante y los incorpora la que está atrás. Y quédense un ratito como en un descanso en Yaniyasana antes de la fase 2. Y cuando quieran activar la fase 2, el avance del pie, súper lento, da un montón de pasitos. Y cuando sientan el isquiotibial, apoyan el talón, los dedos de los pies miran hacia la cara, vuelven a abrir la mirada, el pecho y el corazón. Anjaneyasana 2, fase estática. Y nuevamente, siempre es súper interesante ver qué estamos tensando. Relajen lo que estén tensando. Y para salir de acá, el giro hacia el pie que está atrás. Y en vez de volver ahora a la postura del diamante, vamos a la postura del bebé. Coronilla al suelo. Brazos hacia atrás. Y Vajrasana en una nueva estación. Sin apurar, se pueden tomar harto tiempo en la postura del bebé. No tienen por qué seguir mi ritmo, el ritmo más importante es el suyo. Otra oportunidad de pausa, de observación. El puro observar las sensaciones del cuerpo es un montón. Y desde acá vayan a sentarse al cojín donde vamos a hacer la última asana y no se apuren, háganlo con la misma lentitud que hemos hecho todo. Allí haremos Tadasana. Nos sentamos en postura como que fuéramos a meditar, pero todavía no vamos a meditar. Pero podemos preparar algo, la postura, abrigándonos, viendo qué necesitamos, si necesitamos algún cojín. Si alguien necesita algo que me haga un gesto, yo se lo traigo. Mantita, cojín.
Y cuando ya lleguen a la postura, dejen caer las manos a los costados, los brazos a los costados, tocando apenas con los índices el suelo, como les resulte. Los cuerpos son distintos en ese aspecto. Respiración profunda para hacer el cambio. Relajen los hombros, sientan el colgar de los brazos y el soporte que hacen los hombros allí y los omóplatos, el cuello relajado, mirada al frente, ojos cerrados. Y vamos a imaginar que en cada mano estamos sujetando una taza o una pelota y sientan, lleven la imaginería, la mente es poderosa. Sientan como que están agarrando sin fuerza, levemente, una taza, una pelota en cada mano. Y al ritmo de la inhalación, muy despacito, vamos a comenzar a girar estas tazas hacia atrás, llevando las muñecas de a poquitito hacia adelante, pero primero inhalando hacemos un primer movimiento y exhalando pausamos. Inhalando hacemos un segundo movimiento de giro de estas tazas hacia atrás y exhalando volvemos a pausar. Y así sigan, sin mi guía, haciendo giros y pausas. Y al mismo tiempo vayan viendo cuál es el impacto que va teniendo en los hombros, en el pecho, en el corazón, cómo se va abriendo los pliegues de los hombros. Cuando digo el corazón, también son las emociones. Permitimos la vulnerabilidad. Y no necesariamente ahora, también depende del ritmo de ustedes. Va a llegar un momento en que las muñecas van a quedar apuntando hacia adelante, los brazos y los antebrazos, el corazón súper abierto, el pecho abierto, los dedos extendidos, como un par de soles con sus rayos que fueran los dedos. Y entramos en la fase estática de esta versión de Tadasana. Ahí también observando qué tenemos que relajar, si la zona del coxis, las piernas, la columna, el cuello. Y silencio. Y cuando sea el momento, deshacemos la postura, tomándonos harto rato para deshacerla. Y nos preparamos para la meditación. Les sugiero que vean ahora qué necesitan. Si más abrigo, más mantita. Es un buen momento. ¿Alguien quiere algo? Ya. Voy a apagar la luz.
Y ya viendo, creo, todos en su postura, vamos a comenzar. Vamos a hacer una meditación bien clásica hoy día. Para ello partimos fijándonos en la base de apoyo del cuerpo. Observando toda la parte estructural de la base, que es muy poderosa. La presión de los glúteos en el cojín, y el soporte que dan las rodillas, los pies, las piernas. Se llama el triángulo de la base, desde los glúteos hasta las rodillas forman un esquema sólido. Y podemos llevar la intención de la solidez ahí. En estas figuras como que nos salieran raíces nuestras hacia la tierra, o que fuéramos la base de una montaña, o la estructura base de un edificio. Todo esto es muchas palabras, llévenlo al sentir profundo, sin narración, sin distracción, solo sentir la base. Luego movamos la atención de la base de apoyo, esta tensión que es como un índice, un dedo índice que indica, que muestra, que ahora esa indicación, esa dirección vaya hacia la columna vertebral. Nos vamos a centrar en la columna. Y primero recorrámosla. A veces cuando sentimos la columna da un leve cosquilleo, como una leve descarga, porque hay mucha energía acumulada allí. Y recorremos la columna desde donde comienza en el hueso sacro. Podemos imaginar que va avanzando, como que se fuera iluminando la columna desde la lumbar, la dorsal, hasta el cuello. Y desde el cuello comienza a descender como una bolita que va bajando y va iluminando cada zona. O la va apagando, como ustedes prefieran. Que sientan la estructura de su columna también. Podemos poner atención donde comienza, con curiosidad, y luego donde termina en el cuello, cómo se interna hasta el cerebro.
Y vamos a traer esta imagen que nos ayuda, que es como que nuestra columna estuviera amarrada. O más bien que la coronilla tuviera un hilo. Vamos a hacerlo así. La coronilla tuviera un hilo, la coronilla en la cabeza, y alguien desde el cielo empezara a empujar esta cuerda, este hilo, y nuestra columna empieza a estirarse, empieza a crecer, se empieza otra vez a abrir el pecho, a retroceder muy levemente los hombros. La columna es muy importante para la tonalidad emocional, para la actitud. Si simplemente nos quedáramos así, agachados, estaríamos en una postura de relajo, pero lo que queremos es que la columna nos ayude a estar en el momento presente, bien despierto. Y sigue el estiramiento, la separación de las vértebras, hasta que llega el momento de detener este estiramiento. Y entonces la tensión la combinamos con un poquito de relajo, soltando un poquito los hombros. Y sumamos la zona cervical bajando un poquito el mentón en un gesto, pequeño gesto. Y ahora elijan un punto en su respiración. Partamos observando dónde sentimos más claramente la respiración en esta meditación. Ahora, ¿dónde están sintiendo en el cuerpo más claramente la respiración? Entonces demos un espacio para que la busquen o para que la respiración los busque a ustedes. Y ahora fijen la atención en ese punto que encontraron. Hablábamos recién de la distracción. Fijemos la atención no en la distracción, sino en ese punto que elegimos de la respiración. Ahí nos vamos a quedar. Y en cada distracción, cuando nos demos cuenta que estamos distraídos, volvemos a ese punto de la respiración. Cientos de veces o decenas de veces, lo que sea. Tratamos también de mantener la inmovilidad. Si sienten picazón, cosquilleo, traten de observarlo incluso curiosamente, esas que también son distracciones, y tratar de sostener la inmovilidad. Yo me quedo en silencio ahora hartos minutos y vuelvo al final de la meditación. Sigan su camino.
Recuerden que meditar es observar todo lo que está ocurriendo en ustedes y en su entorno en este momento. Incluso los intentos de la mente de distraerlo es interesante, parte del ejercicio. Se sostienen en el punto de la respiración que eligieron.
manteniendo la postura de meditación, la inmovilidad. Les quiero leer una cita de Anthony de Melo, que es un sacerdote jesuita que se acercó al mindfulness, y él dice lo siguiente: despertar es difícil. Te has acomodado en tus mecánicas y en tus viejos hábitos. Despertar significa cambiar y a la mente le aterra lo desconocido. Ir a contracorriente de la cultura del adormecimiento requiere un coraje inmenso. Y siendo conscientes que estamos desplegando ese coraje inmenso del que habla Anthony de Melo, movamos la atención hacia la zona abdominal y ahora observemos la respiración. Ya no tanto observémosla, intencionémosla, hagamos respiraciones más profundas. Y como un avión, un planeador que se prepara a aterrizar pronto, vamos haciendo algunas preparaciones, conectándonos con los sentidos del mundo al que tocaremos, al que nos adentraremos cuando terminemos la práctica. Entonces, sintamos los sonidos, por ejemplo. Es interesante lo de los sonidos, desde los sonidos del cuerpo hasta los sonidos muy lejanos. Volvamos a sentir la presión del cuerpo con los glúteos en el cojín. El contacto de la ropa en el cuerpo en los diferentes ángulos del cuerpo. El sabor de la boca. La luz que entra por los párpados cerrados, las sombras, los olores si es que los hay. Y la respiración un poquito más profunda. Y vamos a preparar la salida haciendo 3 respiraciones súper profundas por nariz y dándonos harto rato para botar el aire en cada inhalación. 3 veces. La práctica no ha terminado, sigue en sus casas, en sus vidas. Y entonces seamos súper pacientes y delicados para salir, para estirarnos. Vayan saliendo de a poquitito, igual que abrir los ojos con cuidado. Y siempre le damos un instante a la práctica al final para la gratitud,
de estar conscientes que vivimos en un mundo de la tentación de estar distraídos. Nada más que eso. Y por supuesto agradecer estar vivo y estar aquí compartiendo esta práctica. Muchas gracias por haber venido hoy a aceptar mi guía. Y gracias en la casa también a la Sara y a la Pamela. Chao. Chao, Yori. Muchas gracias. Chao a todos. Chao.